Capítulo 211. Lucha por la reliquia real parte 1. Por orden de Bellatrix, Rita dejó de hablar. Pero en las cabezas de las otras dos chicas aparecieron signos de interrogación. Axel nunca les había contado sobre esto. Por eso, estaban sumamente interesadas en la historia de Rita. ¿Por qué Axel estaba de compras con Andrómeda Tonks? ¿Los huérfanos no suelen ir de compras con los profesores? Y si incluso cenó con los Black, ¿por qué nunca lo mencionó antes? Pero Bellatrix no parecía interesada. Esto está tomando demasiado tiempo. Cuéntanos qué hiciste después de ese día. Después de ese día, los ojos de Rita eran soñadores. No informé de lo que supe porque estaba relacionado con el ministro. Pero después de presenciar los acontecimientos de ese día, me interesé personalmente en conocer a Axel. Lo primero que fue a los Santos Mundos. Con un imperio, pude obtener los recuerdos de la recepcionista que vio entrar a Axel. Luego le pedí que recuperara una copia del informe médico de Axel que estaba ingresado en la base de datos. Había recibido una gran noticia. Pero como aún no era el momento adecuado para revelarla, esperé. Daphne apretó los puños. Usando Imperius, sabía que no los obtenía legalmente. Por otro lado, Martina se dio cuenta de que el Skeeter en este mundo había caído aún más. Mi siguiente encuentro con Axel fue durante la Navidad. En tan solo unos meses, había cambiado mucho. Ya no estaba flaco e incluso creció notablemente más alto. De alguna manera, sus movimientos eran mucho mejores esta vez, a pesar de que sus heridas prácticamente no tenían cura. Y a pesar de que había demasiados estudiantes notables, lo seguí en mi forma de mosca después de desilusionarlo y silenciarlo. Valió la pena. Fue a una casa muggle y golpeó a toda una pandilla que usaba armas y luego mató a un líder de una manera extremadamente espantosa. Rita suspiró. Estaba tan emocionada que no podía dejar de zumbar. Y después de que se fue, revisé los recuerdos del resto de los miembros de la pandilla e inesperadamente saqué un premio gordo. Como su jefe estaba obsesionado con Axel, estas personas tenían muchos recuerdos de él. Habían pasado mucho tiempo en los últimos años buscando y acosando a Axel, por lo que sabían todos los lugares en los que había estado Axel en los últimos años. A través de ellos, también me enteré del orfanato. Y después de descubrirlo todo, me quedé atónito. Un pensamiento me vino a la mente, si tan solo hubiera sido mayor y no lisiado. Al oír eso, Daphne arqueó las cejas hasta la línea del cabello. ¿Qué dijiste? Dije que él era realmente mi tipo ideal. Tú, maldita. Martina y Bellatrix tuvieron que apartar a Daphne antes de que golpeara a Skeeter. Ignorando esa pequeña interrupción, Rita continuó su relato. En el segundo año de Axel, mis deseos comenzaron a hacerse realidad. Axel de alguna manera había curado su enfermedad e incluso comenzó a verse cada vez más maduro, hasta el punto de que no se lo podía comparar con otros niños de 12 años. Quiero decir, esos músculos. Rita respiró profundamente. Fue entonces cuando pensé, ¿por qué no esperar unos años más? Lo que dijo Rita no era tan descabellado. Los magos tienen vidas largas y, con los avances en pociones y la industria de la curación, si gastan suficiente dinero, pueden incluso conservar su apariencia en la vejez. Por lo tanto, es posible tener citas con una diferencia de edad. Pero las mujeres presentes no lo vieron así. Acosador espeluznante, murmuró Martina. Incluso ella estaba enojada ahora. Ella tiene sueños muy altos, dijo Bellatrix, mientras su mano que sostenía la varita se movía para lanzar otro Cruciatus. Por otro lado, Daphne se había quedado extrañamente callada. ¿Podemos parar el interrogatorio ahora?, preguntó. En realidad no necesitaba saber más. No podía esperar a que comenzara la tortura. Solo pensar en ese bicho espiando el cuerpo desnudo de Axel la estaba enfermando. Espera, hay algunas preguntas más, dijo Bellatrix, volviéndose hacia Skeeter. ¿Fuiste tú el que le dio información a los Mikhailov sobre el pasado de Axel? Al escuchar eso, los ojos de las dos chicas se abrieron de par en par al comprender. Rita asintió. Había decidido guardarme para mí lo que había descubierto sobre Axel. Nunca había sucedido antes. Pero, luego, me enteré de su compromiso y me enojé mucho. Maldita psicótica delirante y espeluznante. Empieza a torturarla, ordenó Daphne, y Bellatrix estuvo más que feliz de complacerla. Espera, dijo Martina.
Antes de caer bajo los efectos de la poción, ella había estado tratando de decir algo con urgencia. Yo te estaba esperando, así que no la escuché. Daphne negó con la cabeza. ¿De verdad importa? Es una psicópata con problemas mentales. No puede ser nada importante. Pero justo cuando Bellatrix estaba a punto de continuar con la tortura, su espejo mágico sonó. Eso solo ocurría en casos de emergencia. Poco después, los espejos mágicos de Daphne y Martina también empezaron a sonar debido a las notificaciones. Después de lo cual, les llegaron llamadas. ¿Lo que está sucediendo? Rita, que había estado muy animada todo el tiempo, consideró que se trataba de otra pregunta que debía responder. Es por mí. Ella se rió entre dientes. En realidad, para protegerme de los numerosos enemigos que me he creado, todos los secretos que he reunido sobre todos están siempre configurados para ser publicados automáticamente en 3 días si no los reinicio antes de eso. Es bueno para el chantaje. El rostro de Bellatrix palideció. En lugar de mirarse al espejo mágico, miró a Martina. ¿Cuánto tiempo lleva cautiva? Martina parecía desconcertada. Yo, no sé, ella estaba fuera del país. Solo le pedí a mi familia que la encontrara. Por supuesto, Rita también lo tomó como una pregunta. Han pasado 3 días. Finalmente. Su rostro estaba extasiado. Sinceramente, he estado esperando este día durante tantos años. Dijo feliz. ... ¿Qué hemos hecho? Ya terminé. Fue el comienzo de la mayor conmoción en la Gran Bretaña mágica. Frente a Aslov Regius Barnox, el usurpador loco, que actualmente avanzaba hacia Axel con el tridente real en la mano, Axel sacó un solo cuchillo de su espacio de almacenamiento y adoptó una postura. Jun. Al ver eso, Aslov pareció divertirse. ¿Hablas en serio? ¿Vas a enfrentarte a la reliquia real con eso? Parecían decir sus ojos. Axel se encogió de hombros. No se trata del tamaño de la herramienta, sino de cómo la usas. Bueno, al menos en combate. Aslot inclinó la cabeza. Tu funeral. Dicho esto, se convirtió en agua y voló hacia Axel a una velocidad que le hizo preguntarse si estaban en el mismo campo gravitatorio. El tridente, sostenido por una mano hecha de agua, se lanzó hacia Axel con un impulso aterrador. ¡Mierda! Axel lo esquivó, pero el tridente llegó con un movimiento punzante al segundo siguiente. Manejo de cuchillos infundiendo magia en su cuchillo, desvió el tridente. Pero entonces, el tridente cambió de dirección. Sí, se dobló hacia la derecha como una serpiente y una vez más apuñaló a Axel. Axel lo detuvo una vez más con su cuchillo. Sacó otro cuchillo y lo impregnó con rayo, cortándolo contra el agua. El agua de repente se volvió violenta y lanzó carámbanos sobre Axel. Pasó en el aire. Mientras desviaba los carámbanos, Axel tomó distancia con un salto, parándose sobre una columna de agua. El agua se materializó para formar nuevamente el cuerpo de Aslov mientras miraba a Axel con total asombro. Estaba tan sorprendido que una risa estupefacta escapó de sus labios. ¿Cómo? Eso era todo lo que podía pedir. Afinidad con el rayo. No es tan descabellada como la afinidad con el agua, pero sigue siendo de un nivel extremadamente alto. Aumentar la afinidad no es una tarea fácil. Se necesita el entrenamiento adecuado, la comprensión y el consumo de recursos valiosos. Aslot estaba bastante seguro de que el niño no creció en la Atlántida, sino en el mundo exterior. Entonces, ¿cómo podía tener un nivel tan alto tanto en afinidad con el rayo como con el viento? Además, había que tener en cuenta que se encontraban en una zona de gravedad extrema. Aslot podía moverse rápido porque podía convertirse en agua. Pero, ¿cómo demonios este niño puede seguir el ritmo? Cualquier otro niño de su edad ni siquiera debería poder mantenerse erguido aquí, y mucho menos moverse. Bueno, tengo mis secretos. Dijo Axel con una sonrisa burlancia. Esa fue la razón por la que no huyó. Porque había visto la codicia y la obsesión en los ojos del anciano cuando Axel mostró su afinidad. Este es el mismo hombre que arriesgó su vida solo para tener en sus manos la reliquia real. No podrá matar a Axel sin descubrir cómo aumentó su afinidad. Esa es también la razón por la que Aslov llegó la pelea a un combate cuerpo a cuerpo. Para tener más control y no matar a Axel por accidente. Por supuesto, no tenía idea de que estaba siguiendo el patrón que Axel había diseñado para él. No te preocupes.
dijo Aslot con desdén. Me pedirás que se lo digas cuando haya terminado contigo. La velocidad de Aslot aumentó. Esta vez, el tridente parecía moverse por sí solo, atacando a Axel como un látigo. Cada ataque era lo suficientemente rápido como para dejar imágenes posteriores. Pasos arcanos, paso en el aire, ojos arcanos. Los movimientos de Axel en el aire se volvieron más dinámicos, lo que le ayudó a esquivar los golpes. Los que no podía esquivar eran desviados por los cuchillos. Pero entonces, Aslot sonrió y las 3 hojas del tridente comenzaron a moverse por sí solas, extendiéndose hacia adelante como víboras para cortar a Axel. Lanzamiento boom. Axel retrocedió apresuradamente, pero el extremo romo del tridente también se movió en ese momento, alargándose hacia afuera y golpeando a Axel en un arco. Esto fue demasiado para Axel, que luchaba contra la gravedad aumentada. Esta vez, Axel no tuvo tiempo de desviarla. Solo logró poner sus cuchillos en el camino del poste. TNNN. Se escuchó un fuerte sonido cuando una tremenda fuerza se transmitió a Axel, arrojándolo hacia arriba como un muñeco de trapo. El agua que se reunió a su alrededor solo logró frenarlo después de volar una docena de metros. Tos. Después de escupir un poco de sangre, Axel se estabilizó y miró sus manos que todavía temblaban por el impacto. No había intentado resistir el golpe. No había forma de resistirlo. Más bien, intentó absorberlo y disiparlo lentamente. Pero no funcionó demasiado bien. Necesito ser más flexible, más relajado. Sus músculos estaban tensos y no pudieron relajarse de inmediato para dejar que el impacto fluyera. Mientras fingía estar herido, una vez más adoptó una postura temblorosa. Por otro lado, el que temblaba más era Aslot. Pero no por ninguna herida, sino por la sorpresa. Había pasado mucho tiempo desde que peleó. Así que, atrapado en la corriente, terminó ejecutando una serie de ataques fatales. Después del último golpe, ya estaba en proceso de sacar a Elixir mientras se preguntaba si se había excedido. Después de todo, todavía tenía que interrogar al chico. Pero, imagina su sorpresa cuando vio que el chico todavía estaba dispuesto a luchar más. ¡Qué absurdo! Después de haber visto a los mejores talentos de Atlantis, incluidos Atlana y Tristán, Aslot había pensado que lo había visto todo. Pero hoy sus suposiciones se desvanecieron por completo. Un control fenomenal del agua, una agilidad tan alta como la de los miembros del Septis del Viento incluso bajo la gravedad, suficiente resistencia para recibir un golpe de la reliquia real y sobrevivir, y esas habilidades de combate, refinadas hasta el punto de la perfección para brindar los máximos resultados con esfuerzos minimalistas. Atlana y Tristán, ¿qué clase de monstruo han liberado esos dos en el mundo? Tengo que aceptar. Te has ganado mi respeto con tus habilidades. Dijo Aslot. Por eso estaba aún más emocionado. Lo que Aslot quería hacer ahora era abrir el cerebro de Axel y descubrir todos sus secretos. La luz del tridente se intensificó a medida que extraía más poder. Una sonrisa se extendió por los labios agrietados de Aslot, lo que lo hizo parecer más aterrador. Veamos si puedes seguir el ritmo. Aslot atacó a Axel nuevamente. Le gustan los oponentes fuertes, porque disfruta mucho aplastándolos. Esta vez, junto con el ataque del peligroso tridente, el agua alrededor del tridente también se formó en cuchillas y comenzó a cortar a Axel. Axel maldijo en voz baja. A pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo evitarlo del todo. Su mente podía anticiparlo, pero su cuerpo, en medio de este campo gravitacional, no podía seguirlo. Indefenso, solo podía concentrarse en esquivar y defenderse de los ataques mientras minimizaba el daño. Al mismo tiempo, el margen de esquiva se volvió tan estrecho que aparecieron cortes por toda su armadura. Más rápido, más flexible, más adaptable. Debido a la gravedad y la enorme diferencia en la fuerza de combate, las heridas en el cuerpo de Axel se acumulaban. Si esto continuaba, no pasaría mucho tiempo antes de que lo golpearan. Pero su cuerpo ya estaba funcionando al máximo. Agregar más tensión le dificultaría luchar por mucho tiempo. Por otro lado, los movimientos de Aslot eran extremadamente rápidos, ya que no controlaba su cuerpo, sino el agua. Incluso Axel podía mover el agua más rápido de lo que podía mover su propio cuerpo. Espera, eso es todo. A Axel le llegó una inspiración repentina y sus movimientos empezaron a cambiar. El uso de una pequeña cantidad de agua que tenía bajo su control comenzó a diversificarse. Anteriormente, solo la usaba como escudo.
Pero ahora, envolvía su cuerpo como si lo agarrara. Paso arcano más paso aéreo más explosión lanzadora más monarca del agua. Numerosos ataques cayeron sobre Axel, provenientes del agua y del tridente. Los cuchillos de Axel brillaron y, esta vez, sus movimientos fueron extremadamente torpes, a diferencia de sus anteriores movimientos elegantes y refinados. Pero, la cantidad de ataques que bloqueó o desvió fue mucho mayor. ¿Qué fue eso?, preguntó Aslov deteniéndose un momento. Has desbloqueado la habilidad dinámica de fluidos. Monarca del agua. Competencia igual 12,45%. Mientras reflexionaba sobre el repentino conocimiento que había entrado en su mente, Axel se encogió de hombros. Nada, solo me dejo llevar. Capítulo 212. Princesa en pánico. La princesa Antilla caminaba de un lado a otro por la sala de mando del castillo real. Había movilizado todas las fuerzas a su disposición para encontrar a Axel. Las órdenes que recibieron fueron encontrar la división Black Ops. No se puede revelar que su objetivo era encontrar a Axel, de lo contrario sería demasiado fácil para el Kraken descubrir que había algo sospechoso en la identidad de Axel, lo que lo pondría en aún más peligro. ¿Alguna novedad?, le preguntó al general. No era posible la comunicación entre la fosa y Atlantis, por lo que la información era difícil. No ha habido ninguno, hasta ahora, princesa, dijo el general. Eso hizo que la princesa se sintiera aún más ansiosa. La nave de la división Black Ops había quedado atrapada en una turbulencia espacial. Cuanto más tarden en llegar las noticias de los avistamientos, más significa que Axel y los Black Ops fueron teletransportados a través de la grieta. Bip. Sin embargo, el brazo del general parpadeó en ese momento, atrayendo su atención. El general escuchó la noticia y su expresión se tornó grave al oír la noticia. Traedlo aquí lo más pronto posible. ¿Qué pasó? El Kraken ha logrado despertar la reliquia real. El tridente. Antilla tardó varios segundos en procesar la información, después de lo cual negó con la cabeza con firmeza. Es absurdo. Eso no puede ser posible. Me temo que eso es lo que escuché, princesa. Los ejecutivos del Kraken, junto con el portador de la reliquia real, atacaron colectivamente a nuestra división de portadores de reliquias que había sido enviada para el sello. Esta información es reportada directamente por un portador de reliquias sobreviviente, Aspor, quien logró regresar. No. Antilla negó con la cabeza. No hay forma de que la reliquia real pueda ser controlada por alguien sin el linaje real. La reliquia real ha sido creada por los mejores maestros del éter con habilidad mágica para resistir la coerción de la entidad. Antilla se negó a creer que alguien del Kraken pudiera controlarla. La princesa y el general se dirigieron al sanatorio real donde Aspor estaba siendo tratado. Su reliquia, la capa de velocidad, estaba colgada a su lado mientras el hombre se retorcía de dolor mientras yacía en la cama. Este era el mismo portador de la reliquia que había llegado al bioparque en el momento del brote de monstruos. ¿Qué le pasó?, preguntó el general a los reparadores, pero los ojos de Antilla ya temblaban por la sorpresa. Esa energía, no puede ser. Era una magia de afinidad con el agua muy fuerte. Solo podía significar una cosa. El Kraken había logrado tomar el control de la reliquia real. Cuando Antilla comenzó a disipar el hechizo de energía del agua, su sorpresa solo aumentó. ¿Cómo podía alguien del Kraken tener una afinidad con el agua tan poderosa? Aspor suspiró aliviado, su larga barba tembló. Gracias por su gracia, princesa, dijo, tratando de levantarse para arrodillarse. Pero una ola de energía lo obligó a volver a la cama. ¿Quién fue?, preguntó Antilla, sus ojos azules brillando con poder. No lo sé, princesa. Era solo agua. Mucha. Y la reliquia real. El vaso de agua que estaba junto a la cama se rompió cuando Antilla no pudo controlar su frustración. ¿Hay algo que puedas decirme sobre el portador? ¿Algo? Aspor respiró profundamente y recordó todo. Su voz era claramente masculina y su forma de hablar era muy anticuada. Además, dijo algo sobre que Lila era demasiado blanda con nosotros. No puede ser. La energía que irradiaba Antilla de repente vaciló. ¿Estás segura de que dijo eso? ¿Usó esas palabras exactas? Creo que estoy seguro. Sus palabras exactas fueron: ¡qué débil!
Lila ha sido demasiado blanda con ustedes, no los ha entrenado lo suficiente. Antilla cerró los ojos. No podía mantenerlos abiertos, porque si lo hacía, las personas presentes verían lo aterrorizada que estaba en ese momento. Lila, ese es el mismo nombre. El general también lo había descubierto. Lila, era el apodo de Antilla. Y las únicas personas que alguna vez lo han usado son su padre real, su hermana real y el traidor. Susurró con voz temblorosa. Aspor Regius Bagnox, su tío real, que le quitó la vida a su madre y envió a su padre al lecho de muerte. Todavía está vivo. Antilla salió del sanatorio y se dirigió directamente hacia la armería. Princesa. Dijo el general, siguiéndola. Princesa, no puedes estar pensando en... Sí, voy. Respondió Antilla. Yo también voy allí. Eso no es posible, princesa. Estamos en tiempos de guerra y una expedición llevaría al menos un mes, y eso si regresas sana y salva. Y durante todo ese tiempo, el reino estaría sin gobernante, y eso si logras regresar sana y salva. A pesar de no tener las cualificaciones, Antilla era actualmente la regente, que había estado gobernando el reino en lugar de su padre. Porque Atlantis no puede funcionar sin un gobernante. Alguien tiene que estar allí para tomar las decisiones. El Kraken se aprovecharía de ello y el reino estaría sumido en el caos. No me importa. Pero, ¿Antilla realmente pensaría en eso ahora mismo? Ese traidor de alguna manera sigue vivo. Y Axel podría estar actualmente en la capa más profunda de la fosa. ¿Sabes lo que eso significa? La reliquia real aumenta drásticamente la sensibilidad del portador a la afinidad con el agua. Mi hermana podría saber mi ubicación desde el otro extremo del reino. ¿Entiendes? Tengo que irme. El general suspiró mientras tomaba una decisión. En ese caso, iré contigo. Dijo, deteniendo a la princesa en seco. Princesa, tienes que entender. Él es demasiado poderoso. Incluso si vas, terminarás perdiendo la vida. Tendré que ir allí solo. Maldito sea el reino, salvar a Axel es la prioridad. La princesa rápidamente comenzó a hacer preparativos. Desde que se publicó la biografía de Axel, el mundo mágico ha estado en una gran agitación. Con su ya enorme popularidad y con las impactantes revelaciones del libro, no había duda de que Axel se había convertido en la persona más famosa del mundo mágico. Pero sería un error suponer que este libro fuese algo bueno para Axel. El libro había revelado muchas cosas que habría sido mejor mantener ocultas. Había demasiadas personas que estaban más que un poco celosas de la creciente popularidad de Axel y querían desesperadamente compartirla. Las personas que habían estado haciendo todo lo posible para conseguir fama estaban extremadamente enojadas de ver a alguien conseguir tan fácilmente algo con lo que habían soñado toda su vida. Y las cosas reveladas en el libro fueron suficientes para darles algo que hiciera caer su fanática popularidad. Se lanzó una campaña de desprestigio que tuvo como blanco a Axel Hunt. ¿Axel Hunt merece ser idolatrado? No hay duda de que Axel Hunt tenía un enorme talento y potencial. Y es por eso que se ha convertido en el ídolo soñado de toda la población de magos jóvenes y el amante soñado de la mayoría de la población de magos femeninos. Muchos jóvenes apasionados incluso han abierto el culto salvaje, prácticamente adorando a Hunt. Pero, ¿es esto realmente correcto? En opinión de la mayoría de la gente, no lo es. El chico es un ladrón y un asesino. Si yo tuviera un hijo, nunca querría que aprendiera nada de él. Dijo el actor estrella Ferguson sobre el niño prodigio. Quiero decir, ladrón una vez, ladrón para siempre. Además, ¿no es siempre bastante grosero y egoísta? No asistía a clases e incluso golpeó a su profesor Gilderoy Lockhart delante de todos. El chico no tiene respeto por la ley y la autoridad. Esta era la opinión de Tony McLegan, un famoso inventor y autor. Muchas otras celebridades también se han presentado y han compartido sus opiniones sobre Hunt. Y estas afirmaciones no son técnicamente erróneas. Es cierto que las ofensas pasadas de Hunt tienen una razón detrás, pero incluso después de ser admitido en Hogwarts y ganar fama y un futuro prometedor, el genio no ha mostrado ninguna mejora en su actitud. Romper las reglas de la escuela, agredir a un maestro, amenazar con dejar los deportes y realmente dejarlo, estas cosas muestran una falta general de preocupación por todo lo que no sea él mismo. Esto nos lleva a la pregunta, ¿es justo que él sea tan amado por el pueblo?
Este tipo de ataques contra Axel se estaban convirtiendo en algo cotidiano, intentando retratarlo bajo una luz negativa. Por supuesto, estos intentos se encontraron con duras reacciones de los seguidores de Axel, que se apresuraron a apoyarlo, pero hubo mucha gente que también consideró que la actitud de Axel era un poco exagerada. Y mientras esto sucedía, empezó otra conmoción. Se filtró una gran cantidad de información. Contenía información sobre la mayoría de estos peces gordos que habían estado hablando mal de Axel, exponiendo sus escándalos y sus violaciones de la ley. Resulta que muchas de las personas que criticaban a Axel no eran mejores que ellas. Pero hubo otra cosa que creó una conmoción mucho mayor. Era un vídeo. En primer lugar, se mostraba a Andrómeda Tonks guiando a un joven Axel por el callejón Diagon. Al principio, Axel parecía bastante cauteloso y desconfiado. Pero, a medida que pasaba el tiempo, la expresión tensa en el rostro de Axel parecía relajarse lentamente, hasta que sonreía de vez en cuando e incluso respondía a Andrómeda. La escena cambió y mostró una conversación entre un joven Axel y la ministra de magia Bellatrix Black. ¿Qué pasa, ministro? Kyrus Greengras. Eso fue todo lo que dijo Bellatrix. Axel frunció el ceño. ¿Qué? Preguntó con cautela, pareciendo dispuesto a correr. Kyrus Greengras. Repitió la ministra. El nombre del hombre que mataste. Pensé que al menos deberías saberlo. Dijo con voz dulce. No sé de qué estás hablando. El ministro se rió. Vamos, Axel. No tienes por qué mentirme. Ambos sabemos que lo hiciste. De hecho, si yo, el ministro, hubiera querido, habría sido tu delito incluso si no lo hubieras hecho. Axel apretó los dientes. ¿Qué quieres? La ministra enarcó las cejas. Va directo al grano, ¿eh? Me gusta. Bueno, lo que necesito es muy simple en realidad. Y no le causa ningún daño. La única razón por la que no lo conseguí simplemente de usted fue que quería hacerlo sin violar ninguna ley, y leer la mente de las personas sin su permiso es ilegal. ¿Quieres leer mi mente? ¿Por qué querrías hacer eso? No tengo nada. Eres el ministro de magia. No puedes ganar nada con esto. Dijo Axel, encontrando esta situación extremadamente molesta. Bellatrix negó con la cabeza. En realidad tienes algo que quiero. Verás, el marido de Andy fue torturado hasta la locura hace unos 10 años y ella ha estado tratando de encontrar una solución durante todo este tiempo. Ahora, tú fuiste torturada tan brutalmente como él, pero aquí estás, de alguna manera totalmente cuerda. Entonces, solo necesito mirar los recuerdos para ver cómo lo hiciste. Andy ya revisó todo tu cerebro, así que la biología no tiene nada que ver con la razón. Axel la miró con enojo. Andrómeda no habría aceptado dejarte hacer esto. Dijo, tratando de amenazarla usando a su hermana mayor con la táctica de te delataré. Ante esto, Bellatrix realmente se rió, sonando genuinamente divertida. Ya veo. Hizo un muy buen trabajo manipulándote. Axel hizo una pausa. ¿De qué estás hablando? Es realmente gracioso. ¿Cómo ha creado una imagen perfecta de sí misma en tu mente tan rápidamente? Déjame ilustrarte, niño crédulo, Andrómeda es Black. No es una mujer amable. Punto exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Axel pareció entender lo que Bellatrix estaba insinuando, pero no parecía dispuesto a aceptar la realidad. Pero la ministra no se detuvo allí y destrozó sin piedad la última pequeña esperanza de Axel. ¿Crees que hizo todo esto por bondad? Te equivocas. Despierta, niño. ¿Quién eres tú para ella? Un don nadie. ¿Sabes cuántos han muerto por encontrar una cura para su marido? ¿Desde hace cuánto tiempo te conoce? 1 día y medio. Dime, niño. ¿A quién elegirá entre su marido, al que conoce desde hace décadas, o a ti? ¿Es amable? Mi perfecto trasero de sangre pura. Hizo todo esto porque pensó que era el método más fácil. Simplemente dale algo de dinero y un poco de amabilidad a un niño sin hogar y él te dará todo lo que quieras y aún así te lo agradecerá después. Pero mirándote, puedo decirlo. No habrías estado de acuerdo, ¿verdad? Entonces, por el bien de mi hermana, haré esto y luego seguiremos caminos separados. Ahora, ¿estás de acuerdo o necesito obligarte?
Al principio, el rostro de Axel mostraba muchas emociones. Arrepentimiento, tristeza, desgana, enojo, etc. Pero en ese momento, su rostro no mostraba emociones. Parecía completamente tranquilo. Después de una pausa, estoy de acuerdo. Dijo sin emoción. Pero déjame decirte de antemano que no encontrarás nada que ayude a tu hermana. Bellatrix se sorprendió al ver su reacción tranquila. ¿Qué pasa? ¿No estás enojado conmigo? Estoy enojado contigo, pero también estoy agradecido. Sonrió burlonamente. Me estaba volviendo demasiado optimista sobre este mundo. Me recordaste una vez más que nunca debo confiar en nadie y aprender a estar satisfecho con la soledad. Al ver el vídeo completo, Daphne arrojó el espejo mágico con expresión lívida. Martina, que lo había visto junto a ella, tampoco lo estaba pasando mejor. La magia violeta se arremolinaba a su alrededor, respondiendo a sus intensas emociones. Nunca me lo dijo. Susurró Daphne, parpadeando para contener las lágrimas. Axel nunca le había contado sobre este incidente. Axel siempre hacía una mueca cada vez que mencionaban el nombre del ministro frente a él, pero... no tenía idea. No tenía idea de que habría tal razón detrás de eso. 2 años. Le tomó 2 años hacerle creer que no lo traicionaría. Siempre se había preguntado por qué. ¿Por qué le resultaba tan difícil creerle? ¿Por qué ni siquiera la dejaba ser su amiga, y mucho menos su amante? ¿Por qué siempre la rechazaba? Bueno, ahora sabe por qué. Acababa de sobrevivir al peor y más traumático acontecimiento de su vida, estando en un estado de vulnerabilidad. En ese momento, Andrómeda se acercó como un ángel guía, tratándolo con una amabilidad que nunca antes había experimentado. Él debe haber sido feliz. Pero entonces apareció una maldita gigante y le reventó la burbuja, diciéndole que todo era un engaño. Cuando Axel dijo esas últimas palabras, Daphne sintió que se le partía el corazón por él. Porque al conocerlo tan bien, se dio cuenta de que Axel realmente creía que no merecía que lo trataran bien. Que no había nadie que lo tratara bien incondicionalmente. Capítulo 213. Revelación impactante. Martina se secó las lágrimas de los ojos, tenía la nariz roja de tanto llorar. Durante todo el tiempo que vio el vídeo, siguió esperando que Bellatrix se detuviera, pero la mujer se volvía cada vez más despiadada, como si disfrutara destruyendo a Axel. Y ahora, la última línea seguía repitiéndose en su cabeza. Nunca debería confiar en nadie y aprender a conformarme con la soledad. Esto la hizo entender un poco. Axel siempre ha sido cerrado y no deja que los demás sepan cómo se siente. Esta era la primera vez que escuchaba a Axel decir lo que pensaba. Y Dios, eso le rompió el corazón. Martina se puso una mano en el pecho, que por alguna razón le dolía muchísimo. Después de ver el vídeo, finalmente pudo vislumbrar el proceso de pensamiento de Axel y comprender ligeramente su forma de pensar. No se sorprendió en lo más mínimo cuando mi familia lo traicionó. Murmuró, con la mirada perdida en sus pensamientos. Para rechazar la propuesta de compromiso de los Mikhailov sin iniciar una guerra, la familia de Martina había utilizado a Axel como escudo, sin que ella lo supiera. Axel estaba enojado, pero no sorprendido. Es porque él esperaba ser traicionado desde el principio. Se dio cuenta. Ahora, al reflexionar sobre ello, en la mente de Martina surgían muchos más momentos similares. Desde el principio, todos en este mundo la habían tratado con excesiva favorabilidad. Todos, excepto Axel, claro está. En lugar de intentar acercarse a ella, él hacía lo posible por mantener la distancia, como si le disgustara. Axel siempre había sido muy grosero e indiferente con ella. Aunque sabía de su difícil infancia, todavía pensaba que era demasiado cauteloso y paranoico. Después de todo, aunque esa gente grosera y vulgar de la calle no lo haya tratado bien, ¿por qué mirarla desde la misma perspectiva? ¿Por qué meterla en el mismo saco que a ellos? Pero ahora lo entendía. No estaba exagerando. De hecho, tenía razón en ser cauteloso y paranoico. Porque si ella hubiera estado en su lugar, definitivamente no habría podido soportarlo. Martina había pensado que él desconfiaba de ella debido a su difícil vida. Pero ahora, al ver este vídeo, se dio cuenta de que él siempre había esperado que ella fuera como Bellatrix y Andrómeda, debido a que tenía antecedentes familiares ricos y poderosos. ¿Y tenía razón al hacerlo? Por supuesto que sí. Su familia no había traicionado sus expectativas y lo había recompensado con una excelente traición.
En ese momento, Martina estaba muy resentida con su familia. ¿Y el ministro de magia? La magia púrpura que la rodeaba se arremolinaba peligrosamente. Martina miró a Daphne a los ojos y vio la misma mirada en sus ojos. Ambos dirigieron su atención a Bellatrix, quien se encontraba aturdida de rodillas. ¡Bam! Más rápido de lo que podía parpadear, Daphne se acercó a la ministra y le asestó un puñetazo directo en la cara. Eres una maldita sádica. ¿Por qué hiciste eso? La ira de Daphne era palpable, hasta el punto de alcanzar un nivel similar al que sentía por su padre. Martina le hizo la misma pregunta. Él no había hecho nada para provocarte. Entonces, ¿por qué? Porque, en efecto, ¿cómo podía tratarlo tan mal cuando Axel no le había hecho nada? No importaba lo que pasara, solo parecía un sádico que disfrutaba maltratando a un niño. Y. Si le hiciste esto, ¿con qué derecho intentaste mantenerme alejada de él? Exigió saber Daphne. Hace apenas unos días, cuando Axel fue admitido en la sala VIP, Daphne intentó verlo, pero Bellatrix la echó, alegando que no estaba calificada para conocer a Axel. Si Daphne, que nunca había hecho nada para dañar a Axel, no estaba calificada para enfrentarse a él, entonces ¿cómo diablos estaba esta maldita con B mayúscula calificada para estar a 1 kilómetros de distancia de él? Bellatrix, que finalmente había salido de su estupor, hizo algo completamente inesperado. Se echó a reír a carcajadas. Una risa loca y estruendosa. Eso es todo, murmuró entre risas. Daphne la golpeó de nuevo. Esta maldita. ¿Por qué sigues riendo? ¿No lo entiendes? Tu vida se acabó. Todo el mundo en este momento te odia. Pero ni sus palabras ni los fuertes golpes parecieron afectar a la loca. Bellatrix rió un rato antes de sacudir la cabeza. Para ser honesta, yo tampoco sé por qué. Tal vez porque finalmente lo perdí, o tal vez porque veo la inutilidad de mi vida. ¿Qué significa eso? Preguntó Martina. Bellatrix miró a las dos chicas por un momento antes de suspirar. Ustedes dos, no son tan diferentes a mí. ¿Cómo te atreves a compararnos con alguien como? ¿Harían cualquier cosa por él, los dos, no? Preguntó Bellatrix, y ante su silenciosa admisión, se rió. Su padre tiene 3 deudas de por vida conmigo. Yo también haría cualquier cosa por él. Así que no somos tan diferentes como crees. Y créanme, lo más probable es que ustedes dos también terminen como yo. Una mujer amargada, demasiado débil para hacer algo cuando él necesitaba ayuda, y luego vivirán el resto de su vida arrepentidos. ¿Qué tonterías estás diciendo? No estoy diciendo tonterías. Quiero decir, ¿no puedes ver la situación actual? Él está ahí afuera, luchando contra Kraken, ¿y qué estás haciendo tú? ¿Interrogando a un insecto? El Kraken es demasiado fuerte. Tú ya estás demasiado débil para hacer algo por él. Daphne parecía no saber qué decir. Martina, por su parte, se había quedado completamente callada. Bellatrix jugueteó con la varita en su mano. ¿Sabes? Soy una maldita sádica que disfruta del sufrimiento de los demás. Y sé que tú también quieres torturarme ahora mismo. Y lo merezco y agradezco cada parte de ello. Pero, realmente no tenía idea de que Axel era su hijo. Recordar ese recuerdo todos los días ya es una tortura. Y si no, también me he torturado mucho a mí misma por lo que hice. Pero... Bellatrix hizo una pausa. Lo que es más tortuoso es el hecho de que pasé 10 años acumulando todo este poder, y me di cuenta de que ni siquiera eso es suficiente para hacer algo contra la organización. Suspiró. Y ahora, al igual que su padre, ese tipo también ha ido allí solo, y aún no hay noticias. Esa es la tortura. Sus palabras hicieron que Daphne y Martina se congelaran. Lo que Bellatrix había dicho las había tocado demasiado cerca. La verdad era que estaban muy preocupadas por Axel y el sombrío futuro que ella describía. No. Daphne apretó los puños. No. Repitió, sacudiendo la cabeza. No sé nada sobre el padre de Axel, pero conozco a Axel. No tenemos que preocuparnos por él. Él puede cuidar de sí mismo. Dijo con seguridad. Pero solo ella lo sabía. Tenía que creerlo. Porque, si algo le sucediera a Axel, no podía imaginar nada después. Además. Daphne sacó su varita. Tenías razón. Crucio. Bellatrix se acurrucó en el suelo, con los ojos muy abiertos ante la sorprendentemente enorme cantidad de dolor al que de repente fue sometida.
Tenías razón. Quiero torturarte. No por lo que hiciste, sino por lo que no hiciste. Crucio. Durante los últimos 2 años, él siguió intentando alejarme, siguió intentando quedarse solo, siguió intentando desconfiar de mí, siguió intentando mantener límites. Yo lo atribuí al hecho de que él tuvo un pasado difícil, sin saber que el problema fundamental era el hecho de que esa persona, la persona que amo, no creía que mereciera ser amada. Que cada momento que pasaba conmigo, se preparaba para la traición. Que pensaba que no podía haber nadie en el mundo que estuviera con él solo por el hecho de querer estar con él. Pero tú lo sabías. Crucifijo. Después de todo, tú fuiste quien lo causó. Y, sin embargo, incluso después de darte cuenta de que era alguien a quien se suponía que debías proteger, e incluso después de arrepentirte sinceramente, no pudiste hacer nada al respecto. Las extremidades de Bellatrix perdieron fuerza cuando se dio cuenta de que Daphne tenía razón. ¿Fue realmente así? Ella pensó que estaba tratando de enmendar el error. Pero, al mirar atrás, lo único que realmente estaba intentando hacer era ganarse el perdón y el favor de Axel. Al final, lo que intentó hacer fue lo que la haría sentir mejor, no Axel. ¿Ya te has dado cuenta?, preguntó Daphne. Sabía que no pensarías en esto. Ese es el problema de los fanáticos de sangre pura como tú. Crucio. Jadeo, jadeo, jadeo. Cansada y emocionalmente agotada por haber lanzado el Cruciatus por primera vez en su vida, Daphne cerró los ojos mientras varias escenas de su interacción se reproducían en su cabeza. Todo lo que quería hacer era verlo y abrazarlo fuerte. Y decirle una y otra vez que lo amaba incondicionalmente y para siempre. Y que nunca, jamás, lo traicionaría hasta que ese idiota realmente comience a creerlo. No te preocupes. Sucederá pronto. Destruirá a Kraken y volverá pronto. Eso era todo lo que podía hacer para consolar su corazón impaciente. Se aferra. Sonido. Se aferra. Se aferra. Los sonidos de la colisión de armas resonaban continuamente en el aire junto con las salpicaduras de agua, mientras Axel y Aslov luchaban con uñas y dientes en la batalla. Al principio, Axel recibió una paliza brutal, pero ahora el curso de la pelea parecía estar cambiando. Cada vez que un golpe impactaba en Axel, parecía ser absorbido, como si no tuviera ningún impacto en él. El agua a su alrededor cortaba su impulso, hasta que todo lo que Axel recibía era un golpe menor. Debido a la extrema afinidad de Aslov con el agua, Axel solo podía controlar una cantidad muy pequeña de agua. Pero, eso era suficiente. Su dominio del agua le permitía sentir cada momento antes de que sus ojos pudieran seguirlo, y su cerebro controlaba el agua y su cuerpo para defenderse. Cobarde. ¿Eso es todo lo que puedes hacer?, se burló Aslov entre los ataques. Desde el principio hasta el final, Axel solo había estado a la defensiva, sin molestarse en atacar a Aslov en absoluto. Lo peor era que realmente estaba funcionando, ya que había logrado sobrevivir hasta ahora. Axel no se molestó en responder. Toda su atención estaba concentrada en otra cosa. La batalla continuó. Aslov, con su cuerpo de agua, podía luchar sin cansarse incluso en la gravedad. Pero había pasado mucho tiempo y Axel todavía lograba mantener el ritmo. Esto no tiene sentido. ¿Cómo es que aún puedes moverte? Tomando distancia, una cabeza acuosa de Axel se formó en el aire, mirando a Axel mientras se inclinaba hacia un lado. El cuerpo de Axel no se había transformado en agua y este era un campo de gravedad extremo. Antes de tener la habilidad de convertirse en agua, Aslov había experimentado este lugar por sí mismo. No hay forma de que alguien pueda moverse así por más tiempo aquí. Ni siquiera aquellos que han logrado atravesar con éxito 3 o 4 cuerpos. Entonces, ¿cómo es posible que todavía no haya muerto de cansancio? ¿Por qué sus huesos y músculos no han estallado por los movimientos bruscos? Esperar. Fue entonces cuando prestó atención al cuerpo de Axel. La pelea había destruido la mayor parte de la armadura de Axel, excepto las partes importantes, dejando su cuerpo lleno de cicatrices expuesto. Espera, ¿cómo hiciste? Todo el cuerpo de Axel estaba repleto de músculos densos que, cuando estaban tensos, podían incluso pasar por un exoesqueleto de metal. El cuerpo de Axel tenía músculos que ni siquiera sabrías que existen, desarrollados de una manera que maximizara la funcionalidad de su cuerpo. Axel se encogió de hombros. Hice algunas burpees.
¿Sabes? Solo quería asegurarme de que mi futura esposa no se quejara de falta de resistencia. Aslot ya estaba harto. Muy bien, esto es todo. Estaba guardando mi poder para otros portadores de reliquias, pero parece que ya no puedo contenerme más. Aslot levantó su tridente, usando finalmente su afinidad con el agua. Manteniendo la máxima concentración, Axel se preparó. Hasta ahora, había logrado encontrar algunas cosas. La cantidad de energía elemental de agua que Aslot puede usar, no es infinita. Si Axel está cansado, entonces Aslot también ha estado luchando durante los últimos días. Ya ha tenido una pelea contra todo un equipo de portadores de reliquias. Además, desde el comienzo de la pelea, había otra cosa que había notado. Los ojos de Axel se dirigieron hacia la reliquia real. No está completamente bajo su control. Pensó. Así es. Aslot estaba usando la reliquia real. Pero para que desplegara todo su poder, el bastón había sido equipado con la misma marca azul que cubría los cuerpos de los miembros de Kraken. Por eso, Axel no había intentado huir todavía. No era él el que se daba por vencido ante las adversidades. Pero, cuando el personal brillaba, auge y el ataque que vino le hizo querer huir. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Chuchas 2.0, Jaime López, y Juan Lomas. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdón Gámez, Amino Senpai, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Fede Madeo, Humberto Ocampo, y Jaime López. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.